el productor de semillas, productor de carne con calidad de exportación, privilegiado en pesca y donde se puede gozar una amplia variedad de oferta turística. Seguro lo puede decir cualquier sonorense en cualquier lugar del mundo. Es el segundo estado más grande del país. Limita al norte con los Estados Unidos y se estima que posee uno de los yacimientos de litio más grandes del mundo, punto clave para la inversión en las energías renovables. Para otros es el estado gobernado por el exsecretario de Seguridad Pública Federal, quien también se desempeña en el Consejo Nacional de Morena y que paradójicamente encabeza el gobierno en momentos donde la inseguridad se ha agravado. Le doy la bienvenida a nuestros invitados. Soledad Durazo, periodista; Michelle Rivera, periodista de Radio Fórmula; Luis Miguel González, director editorial del Economista. En unos minutos se suma con nosotros. Bienvenidas a ambas. Gracias. Muchas Gracias, gracias, qué Joely. gusto saludarles. Soledad, ¿cómo se encuentra Sonora? Porque el ejercicio es conocer los estados a partir del punto de vista de los periodistas que residen en el lugar y que generalmente es un punto de vista muy diferente a cómo se percibe desde Ciudad de México o de cualquier lugar del mundo. Gracias. Y yo quiero reconocer este ejercicio que hacen ustedes, Joely, porque la verdad las cosas de repente ocurren en el centro del país y también cuando habitamos la capital de un estado. Bueno, pues que creemos que somos el ombligo del mundo y es importante observar qué está pasando en la periferia, qué está pasando en las entidades federativas, como en este caso ustedes, cuando nosotros desde la capital del estado asomamos la mirada hacia lo que está pasando al interior. En ese sentido, qué bueno que se ocupan ahora de Sonora. Ya nos has endulzado el oído, sin duda, y con mucha razón por todo lo que has comentado de Sonora. La verdad de las cosas, Sonora es un estado muy rico en todo lo que ya has comentado, sí, pero efectivamente, de un tiempo a la fecha hemos vivido pues una inseguridad que ha estado marcada específicamente en algunas regiones del estado y probablemente en muchos municipios municipios pequeños que anteriormente eran considerados una especie de oasis, de remanso, de tranquilidad, a los que viajábamos con mucha frecuencia y con toda la tranquilidad del mundo para apartarnos un poquito y tener más contacto, un poquito del ruido y de todo lo que implica la ciudad y tener más contacto con la naturaleza. Ahora ya no podemos hacerlo, Jelly. Michelle, no me dejarás mentir. Ahora no podemos hacerlo con la facilidad o con la tranquilidad que lo hacíamos en años anteriores. Sí, efectivamente. Y con esto termino mi primera intervención. Sonora sí está viviendo un momento crítico en materia de inseguridad, pero dicen, la buena noticia es que no estamos tan mal como otras entidades. Claro, y hacia allá iremos avanzando. Mitch, ¿coincides con esta visión que se ha visto un incremento en los hechos violentos y das cuenta en muchísimas ocasiones en tus redes sociales de imágenes de violencia en las calles a plena luz del día, en las carreteras, en el medio que encabeza también Soledad? Nos deja ver esa violencia que poco a poco comienza a normalizarse sin llegar a los extremos, por ejemplo, como Zacatecas o como Michoacán, pero al final parece que vamos hacia allá. O Guanajuato, ¿no? También yo creo que es un gran referente, sobre todo por los recientes hechos de violencia. Coincido plenamente con lo que dice Soledad y yo quiero basar mi comentario en las preguntas que he hecho incluso el día de ayer a diferentes dirigentes de partidos donde me están diciendo, oye, se nos han bajado algunos aspirantes a diferentes puestos de elección popular, o cuando le preguntas a la gente si estarían dispuestos a viajar desde Hermosillo, por ejemplo, al norte de la entidad, casi a la ruta fronteriza, donde están justamente esos municipios que menciona Soledad Durazo, como Átiles, Sonorita, Caborca, San Luis Río Colorado, donde se está concentrando toda la problemática prácticamente del país por diferentes circunstancias. El trasiego de drogas, el tránsito de migrantes, obviamente de forma irregular hacia los Estados Unidos, de plato fuerte para los grupos del crimen organizado que se han multiplicado en esta zona del país y que justamente en la búsqueda de la influencia en estas zonas o en diferentes puntos de la entidad ya no les ha importado quemar personas vivas en un parque a plena luz del día o enfrente de la gente, enfrente de niños, Sí. entrar en 60 vehículos en caravana hacia una ruta
En fin, la verdad sí es un tema complicado. Sonora es complicado, muy complicado. Le doy la bienvenida a Luis Miguel González. Luis Miguel, hablábamos acerca de la violencia que varios periodistas señalan en municipios, como ya se decía aquí, Caborca, San Luis Río Colorado, Altar y Sonorita, por ejemplo. Sin embargo, decíamos, no podemos compararla en este momento, Sonora, con estados como Guanajuato, como Zacatecas, como Michoacán. ¿Va hacia allá o sigue siendo focalizada la violencia? No la podemos comparar con otros estados, pero tampoco la podemos comparar con lo que era hace 10 años, 15 años. Me parece que es muy importante en este recorrido geográfico que hemos estado haciendo, decir, cada estado tiene una historia, tiene una geografía, y cuando tú dices, Joely, se está normalizando y hay que tener mucho cuidado, nos estamos acostumbrando a situaciones que hace 10 años uno diría, no podríamos vivir con esto. Yo diría, la violencia está produciendo zonas de silencio, pero también zonas que parecería que son anfiteatros de espectáculos del terror. Entonces yo diría, tenemos el combo completo, el silencio, la magnificación, casi la muestra, y luego territorios de relativamente tranquilidad. Uno diría, en casi todos los estados, incluyendo los estados más violentos, hay santuarios o zonas relativamente tranquilas. Entiendo que es el caso de Hermosillo, en el caso de Sonora. Michi, y hablabas, por ejemplo, de cuál es la violencia que estamos viviendo. ¿Realmente es del fuero común o estamos ante el crecimiento o disputa de territorios de grupos del crimen organizado? Es bien interesante porque justamente el comentario que me antecede me hace recordar en la participación de las autoridades y en qué están centrando su estrategia de seguridad. Creo que son todo tipo de delitos. Vemos, por ejemplo, una policía estatal o una dependencia como Secretaría de Seguridad Pública que ha tenido que voltear a enfocar sus actividades antes para buscar narcomenudistas y atacar el crimen organizado en grandes grupos como lo hace el Ejército y otras organizaciones para atacar la violencia intrafamiliar, que ha incrementado los números al 911 en el C5, como ocurre en otros estados como Sinaloa y que colindan también con el estado de Sonora, pero que al final todo deriva justamente del narcomenudeo, de la forma en la que se está o se relaciona de alguna manera el consumo de drogas en las colonias. Mencionaban algo muy interesante que es Hermosillo y es real. Yo creo que aquí, a diferencia de otros municipios como Ciudad Obregón, que es considerado uno de los municipios más violentos de México, pues se ha logrado en la estrategia de seguridad mantener pues una burbuja, ¿no? Pero no estamos exentos porque hemos visto algunos detalles, hemos visto también cómo grupos de otros lugares han querido intentar ingresar a nuestro municipio, pero también hay lugares como Navojoa, donde sabemos que ahí es como la criba de un grupo delincuencial bastante importante en el norte de nuestro país y que no pasa nada porque justamente no tienen problemas y es muy difícil pues que alguien lo platique así como mejor como lo estoy platicando. Pero creo que en Sonora se vive todo tipo de violencia, se ha incrementado el abuso sexual, se han disminuido, por ejemplo, robos a casa habitación, cada delito tiene un diferente comportamiento, la extorsión ha incrementado, sobre todo a través de las redes sociales, es decir, creo que todos los delitos, la mayoría han estado a la alza, los de alto impacto pues son considerados como de alto impacto mediático y no es como prioridad para las autoridades, a lo mejor en un marco de atender dentro de una estrategia ese tema. Yo creo que estamos viviendo una época donde las drogas, lo podría concentrar aquí, son el gran problema de la violencia en general en nuestra entidad. ¿Coincide, Soledad? Sí, sí, por supuesto. Y retomando el comentario, Hermosillo efectivamente se ha mantenido como una especie de oasis en todo este problema. Y bueno, los números así lo demuestran. Y tengo aquí, por ejemplo, el reporte del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En 2020 se registraron 131 homicidios dolosos y ya en el 2023, perdón, la cifra disminuyó, fue disminuyendo año tras año a 69
aquí en el municipio de Hermosillo. Esto no nos debe, por supuesto, si consideramos el análisis del Estado en general, hacer olvidar cómo poblaciones como el Sáric se han visto, su población ha tenido que desplazarse, ha tenido que irse hacia los Estados Unidos fundamentalmente, y con ello pues prácticamente son contadas las familias que viven en esa población actualmente. ¿Por qué? Porque la inseguridad, la rencilla entre los grupos del crimen organizado que busca quedarse con la plaza, pues eso es lo que ha provocado la inseguridad y el desplazamiento en regiones como esta. Los últimos días también hemos experimentado que en el municipio de Cajeme, su cabecera municipal, Ciudad Obregón, ha habido también una disminución en cuanto a los delitos de alto impacto. Sin embargo, vemos un repunte en otra región como es San Luis Río Colorado, ¿sí? Entonces, como que se va de alguna manera cambiando de escenarios o reacomodándose en el dominio de las regiones, y al hablar de dominio de las regiones por parte del crimen organizado, pues hablamos automáticamente de inseguridad y de incertidumbre y de también pues que se inhibe, por ejemplo, la parte del sector turismo en Claro. algunos puntos de la entidad, como Puerto Peñasco, por ejemplo, que estuvo ahora en el periodo vacacional de Semana Santa reportándose, pues que muchas personas mejor decidieron quedarse, aunque originalmente habían considerado la posibilidad de salir a ese destino turístico que es maravilloso, es precioso, pues mejor eh, prefirieron actuar con prudencia y no exponerse. Es parte de lo que se expone aquí en la mesa de periodistas. Vamos a hacer una muy breve pausa. Volvemos. En mesa de periodistas, Luis Miguel, ¿cómo podemos evaluar el desempeño del gobernador de Sonora, quien fue secretario de Seguridad Pública Federal? En tanto, podemos decir que de alguna manera también él estaba desarrollando la estrategia, la política de seguridad del gobierno federal. De alguna manera también operaba y podía dimensionar el trabajo que podía desempeñar la Guardia Nacional a nivel federal, pero ya midiéndolo en los términos de gobernador, ¿qué tan efectivo ha sido para reducir o contener el crecimiento de la inseguridad y violencia en el Estado? Yo diría que hay una discontinuidad entre lo que hizo en el gobierno federal y lo que hace en el gobierno local. No es vamos a decir, no es un Estado que brille por la eficacia de la política de seguridad. Parecería que, yo insisto, lo que tenemos en Sonora es un modelo en donde tienes la capital relativamente en paz, con muchísima certidumbre y rodeada por una isla de inseguridad y caos. Evidentemente eso no lo aprendió en el gobierno federal. Si lo pudiéramos decir de manera muy simple y con brocha gorda, no se nota que es un gobierno que está a cargo de un experto en seguridad. Los números no son especialmente buenos. Y creo que tiene mucho más que ver la realidad que nos están comentando, tiene mucho más que ver con la historia, con la geografía de una entidad que es enorme. Platicamos hace algunas semanas y lo contrastaría con Morelos. Morelos es un estado muy pequeño donde todo ocurre a 1 hora de distancia de la capital. Sí. Aquí estamos hablando de un pequeño país que tiene muchas realidades coexistiendo. ¿Cuál es la realidad de veras? ¿La paz de Hermosillo o la violencia de Caborca? ¿Con cuál nos quedamos a la hora de escoger el relato? Pues no hago más que conducir esta mesa y les replanteo la pregunta que acaba de dejar Luis Miguel sobre la mesa, Soledad. Bueno, habría que asumir de entrada que la llegada del exsecretario de Seguridad Pública evidentemente despertó una expectativa importante
particular Mm. para la seguridad de Sonora, precisamente por eso. Cabría mencionar, y secundo lo que dice Luis Miguel, que la verdad de las cosas, pues hay algunas regiones que están pasando en el estado actualmente por una circunstancia más delicada de lo que se había experimentado. Hay regiones, la verdad, la inseguridad en Caborca no es nueva, sin embargo, ha tenido sus picos. La inseguridad en Cajeme existía o estuvo antes de la llegada de Alfonso Durazo, pero tuvo un repunte, ha tenido un repunte los últimos años. La inseguridad en San Luis Río Colorado y aquella región no la habíamos visto en estos niveles, tampoco en el SARIC, ni habíamos tenido conocimiento del desplazamiento de comunidades como la que ya mencionaba. Igualmente, para personas, por ejemplo, como yo, que soy originaria de la región serrana del estado y que con frecuencia yo tomaba carretera tranquilamente hace unos 5 o 6 años en la noche, ya que me desocupaba, ahora no me atrevo a hacerlo. Sí, no me atrevo a hacerlo más que a la luz del día y si es en caravana, mejor, ¿sí? Pues porque andamos actuando ya con mayor precaución. Entonces, Hermosillo sigue siendo ese oasis, esa pequeña diferencia con relación a Caborca y San Luis Río Colorado y Cajeme. La inseguridad que estuvo en Guaymas, en Palme, ha disminuido particularmente en Guaymas los últimos meses, pero se ha trasladado hacia otros puntos de la región. Y le sumaría esto, ¿puede llegar a servir como muro de contención la frontera con Estados Unidos, Michelle? Es justamente uno de Mm, los puntos torales en esta situación. Es lo que mencionaba al inicio, se ha sumado a los problemas de violencia que ya se vivían en el Estado, el tráfico de personas, obviamente el movimiento de armas en la frontera y obviamente las drogas, el trasiego, todo tipo de drogas, y se ha sumado a esto el fentanilo. Si me permite, yo podría decir que desde lo que se ve en el periodismo, se pueden anotar específicamente 4 zonas que son focos o deberían ser focos atendidos de forma proactiva por el gobierno del Estado y por los 3 órdenes de gobierno, no es por la Mesa Estatal de Seguridad que está conformada por todos los órdenes de gobierno. Una de ellas es Nogales, justamente la frontera, donde curiosamente del lado estadounidense CBP y Patrulla Fronteriza aseguran y decomisan continuamente vehículos o gente que lleva en su cuerpo, que cruzó la frontera con cientos y miles de pastillas de fentanilo, cristal, entre otro tipo de drogas, metanfetaminas en total. El lado también norte de la entidad, hacia Peñasco, como lo mencionaba Soledad, donde está Caborca, San Luis Río Colorado, y algo de la distancia muy interesante, por ejemplo, hay un municipio como San Luis Río Colorado, recientemente encontraron más de 10 cuerpos, ahí irrumpió una caravana de más de 30 vehículos, estamos hablando del Golfo que pertenece a San Luis Río Colorado, pero está a 100 kilómetros del casco urbano de San Luis Río Colorado. Otra zona, obviamente, debería ser focalizada es La Serrana, donde está el municipio de Yécora, entre otros, donde no puedes circular de noche, porque puedes caer en esto que le llaman las autoridades confusión del crimen organizado e ir y viajar a ver a tu familia, pero alguien te va a confundir con un integrante del crimen organizado y va a balear tu vehículo. Y otro sería sin duda Cajeme y esta zona sur de la entidad, ya lo mencionaba antes de llegar al municipio de Navojoa. Me parece que hace falta más una estrategia proactiva que reactiva, que es lo que hemos visto, y sin duda ha generado una gran expectativa que llegue un exsecretario de Seguridad Pública, y siento que a los sonorenses ahorita, en este momento, nos queda mucho a deber. Soledad, ibas a sumar algo y te agrego el elemento. ¿Hay corrupción, vinculación de autoridades con grupos delincuenciales, omisión en las labores del Estado, incluyendo obviamente tu aportación que ibas a hacer hace unos minutos? Bueno, Yoli, habría que asumir que estamos en una época donde dudamos de todo, pero al mismo tiempo creemos que todo es posible. Esa paradoja que caracteriza esta época, ¿no? Eh, Vaya, no podemos pecar de inocentes si consideramos que
no hay corrupción. Lamentablemente es la percepción generalizada, ¿sí? Y se han dado algunos eventos también que vienen a demostrar que hay elementos para considerar que la corrupción sigue siendo o sigue estando presente. Yo habría que agregar, yo también me gustaría agregar, perdón, Sí. que habría que considerar cómo la población poco a poco ha ido asumiendo comportamientos como, por ejemplo, en Caborca. Si platicas con un colega de Caborca, te dice, olvídate, nosotros no podemos traer los vidrios del carro polarizados. Aquí en Sonora, por las altas temperaturas, el polarizado en el vidrio es algo necesario, sobre todo en la época de calor, para que pueda, como decimos luego, rendir el aire acondicionado. Sí, porque hace mucho calor. Sin embargo, hay regiones que no pueden hacerlo por temor a que los confundan e incluso tienen que transitar con los vidrios del carro abajo, con las ventanillas del carro abajo, para no correr el riesgo de ser confundidos, ¿sí? Hace unos meses, unos trabajadores de Comisión Federal de Electricidad fueron confundidos en la región de Yécora, por ejemplo. Recientemente aquí en la carretera Hermosillo Bahía de Quino fueron ultimados un total de 12 personas vinculadas con el crimen organizado y que, según la información que trascendió, iban a recuperar, lo pongo entre comillas, a una persona vinculada o familiar de uno de los líderes vinculados con el crimen organizado. Sí, y también hay que agregar a esto cómo la situación a la población y a los periodistas nos ha obligado a Sí. manejarnos con mucha cautela. Sí, hay colegas que han externado así, han tenido que alejarse de la cobertura de la nota roja por las amenazas que han recibido, ¿no? Sí. Nos quedan cerca de 3 minutos. Les doy 1 minuto a cada uno de ustedes para hacer su conclusión final y cómo pinta para Sonora la elección presidencial y, por supuesto, en términos de legislativo el próximo 2 de junio. Luis Miguel. Me gustaría cerrar la parte de violencia, decir, con frecuencia los municipios más ricos, las zonas más importantes son las más vulnerables. No aplica esto de que la inseguridad, la violencia se explica por la pobreza. La zona de la frontera, en la medida en que hay más en juego, es más vulnerable y eso no hay que perderlo de vista. Me Okay. dices, ¿cómo veo el comportamiento? Parecería que la frontera norte es mucho más mitad y mitad, en términos mitad continuidad, mitad cambio, y tiene mucho que ver con la dinámica de los últimos años. Son estados que han generado muchas cosas positivas, mucha prosperidad, pero también acarrean todas estas contradicciones del desarrollo. Poblaciones empobrecidas que se acercan en busca de oportunidades, inseguridad. Entonces yo diría, Sonora es una estampa de lo mejor y de lo peor que está viviendo México, y en lo electoral yo diría también es un lugar donde la moneda está en el aire porque hay gente que quiere que siga lo que está y hay gente que dice necesitamos revisar para dónde vamos. Michelle. Estado que muestra muy poca participación ciudadana. El INE recientemente decía que incluso la gente no quiere acudir a ser funcionario de casilla, hay una apatía completa. Y a nivel federal se les ha olvidado que Sonora es un estado grande y es un estado fronterizo, donde el nearshoring, las energías limpias, todo lo que se busca para un país revolucionado con una nueva proyección está en nuestra entidad. Lamentablemente ahora reducido y dependiendo de grupos del crimen organizado ante una falta de estrategia seria, contundente y de mano dura a estos grupos que han llegado, aunque no lo acepten las autoridades, a influenciar y apoderarse de varias zonas de nuestra entidad. Solamente haría este comentario al final.
Probablemente Sonora no es la joya de la corona, pero sí es un estado importante y creo que está muy olvidado por el gobierno federal y las autoridades estatales, pues trabajando, basándose obviamente en las líneas que vienen desde el centro del país. Yo creo que necesitan tropicalizar lo que Sonora necesita. Yo creo que requiere más atención de lo que le están dando hasta el momento. Y bueno, solamente eso, estamos casi a la mitad del sexenio y seguimos analizando qué pasa en nuestra entidad. Soledad. El gobierno federal ha dicho que quiere mucho a Sonora y su cariño, su amor lo demuestra o trata de argumentarlo con X número de visitas que hace el presidente a la entidad. Bienvenidos, somos un estado hospitalario sin duda, pero nos gustaría que hubiera más apoyo en varios sentidos. Por ejemplo, hay una polémica ahorita muy fuerte. ¿Sí? ¿Qué apoyo vamos a realmente tener para enfrentar las altas tarifas de energía eléctrica que debemos pagar aquí Ok. en el verano? Todavía no está muy claro. Y bueno, Bien. yo diría también que como sociedad sonorense tenemos un gran reto. Hemos sido de las entidades que más abstencionismo ha registrado en las últimas 2 elecciones. Debemos salir a votar. Soledad Durazo, Michelle Rivera, Luis Miguel González, gracias a los 3 por estar en la mesa de periodistas. Gracias a ti. Un placer. Gracias. Saludos.